¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por la Yolanda, 172002. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1941. La persona número 1 en la generación más joven del mundo divino. Jefe de familia, ¿hay algo mal? Cuando Yu Wuye vio a Liu Chengwan sentado en el suelo con indiferencia, no pudo evitar preguntar. ¿Hay un pez gordo en el mundo divino con el mismo nombre que Wang Xiaolong? Liu Chengwan se echó a reír de repente y no pudo dejar de reír. Su risa hizo que Yu Wuye y los demás se sobresaltaran. Hace varios cientos de años, había un niño llamado Wang Xiaolong. Ascendió desde el reino inferior y que Wang Xiaolong era un discípulo de una pequeña secta ubicada en la superficie del mundo de Vientiane. La voz de Liu Chengwan sonó fuerte y clara a través del pasillo. Yu Wuye, Wang Guyamu y Chen Zongyi sabían que el Wang Xiaolong que Liu Chengwan estaba describiendo era definitivamente el Wang Xiaolong del que estaban hablando. Después de eso, cuando el palacio del emperador Fortune abrió su selección de discípulos en el mundo de Vientiane, Wang Xiaolong se inscribió y obtuvo el primer puesto. Fue aceptado como el discípulo personal del antepasado estacionado en la sucursal del Palacio del Emperador Fortune en la superficie del mundo de Vientiane. En el momento en que los tres escucharon lo que dijo Liu Chengwan, sus expresiones cambiaron. Además, no hace mucho, todos los emperadores sintieron que algo enorme iba a suceder en el mundo divino, y decidieron aceptar discípulos genios de sus palacios filiales en el palacio principal. Wang Xiaolong también se adelantó para obtener la primera posición en el gran torneo del Palacio del Emperador Fortune. ¿Qué? Los tres gritaron al unísono mientras comenzaban a temblar. Cuando los tres escucharon que Wang Xiaolong había tomado el primer lugar en la mera sucursal del Palacio del Emperador Fortune, todavía tenían la esperanza de vengarse. Nunca habían pensado que Wang Xiaolong podría obtener el primer lugar en la competencia del palacio principal. Después de eso, el jefe de los maestros del salón Zhao Lei aceptó a Wang Xiaolong como su discípulo personal. Liu Chengwan ignoró las miradas de sorpresa en sus rostros y continuó. ¿Cómo se clasifica el palacio del emperador Fortune en el mundo divino? ¿Están clasificados entre los primeros? La voz de Yu Wuye se volvió más y más suave cuando preguntó. Liu Chengwan sintió una gran cantidad de emociones corriendo por su corazón cuando respondió la pregunta. 61. Ocupan el 61 lugar entre todos los palacios del emperador. 61. Tú, Wuye y los otros dos, respiraron con frialdad. No era de extrañar que las caras de todos cambiaran cuando escucharon que la persona que había exterminado a la familia Yu era Wang Xiaolong. Wang Guyamu dudó por un momento antes de preguntar. Mayor Chengwan, a pesar de que están en el puesto 61, probablemente no atacarían mi palacio del emperador Wangu por culpa de un discípulo, ¿verdad? ¿Un discípulo? Uno de los ancianos de la familia Yu miró a Wang Guyamu como si fuera un retrasado. ¿De verdad crees que tendremos tanto miedo si Wang Xiaolong es un mero discípulo del palacio del emperador Fortune? Los tres miraron al mayor en estado de shock. Podría ser que él tiene otra identidad en el mundo divino. Chen Zongyi no pudo controlar sus emociones y preguntó. Tú, Chen Wan, continuó. ¿Sabes sobre la batalla de la corte celestial? Incluso sin esperar su respuesta, Yu Chengwan comenzó a contar su historia. La batalla de la corte celestial tiene lugar una vez cada 100.000 años. Cada palacio del emperador envía a su discípulo más fuerte, y cada uno de ellos debe estar en el reino rey Dios y superior. Además, no pueden tener más de 100.000 años. Dios rey. Wang Guyamu y los otros dos sintieron que sus expresiones caían. Sabían que el reino de Dios antiguo estaba por encima del reino de Dios celestial, y el reino de Dios ancestro vino después de eso. El reino del rey Dios era incluso más alto que el reino de Dios ancestro. Incluso Liu Chengwan, que estaba parado frente a ellos, era simplemente un dios ancestro. Jefe de familia Chengwan, ¿quiere decir que Wang Xiaolong participó en la batalla de la corte celestial en nombre del palacio del emperador Fortune? La voz de Liu Wuye comenzó a temblar. Wang Xiaolong ya está en el reino rey Dios. La risa de Yu Chengwan resonó en el aire. Dios rey. En el escenario, Wang Xiaolong humilló al hijo del emperador celestial, Di Jin, golpeándolo sin piedad. Al final, obtuvo el primer lugar en la batalla de la corte celestial.
El príncipe celestial Dijin estaba en la cima del reino monarca celestial de la 10ª orden. Incluso tenía la deidad suprema del Dao celestial. Aún así, Wang Xiaolong lo golpeó como a un perro muerto al costado de la calle. Wang Guyanyi, Yu Wuye y Chen Zongyi sintieron que una bomba estallaba en su cabeza. Primer lugar en la batalla de la corte celestial. Incluso el príncipe celestial que estaba en la cima del reino monarca celestial de la 10ª orden fue golpeado como un perro muerto en el costado de la calle. Pico del reino monarca celestial de principios de la 10ª orden. Sus cuerpos se pusieron rígidos. ¿No convertiría eso a Wang Xiaolong en la persona número 1 en la generación más joven del mundo divino? Wang Guyanyi tartamudeó. ¿No tiene miedo de enfrentar la ira del emperador celestial después de humillar al príncipe celestial Dijin? Chen Zongyi sintió que sus mandíbulas caían al suelo en estado de shock cuando preguntó. Yu Chengwan negó con la cabeza, y una mirada de miedo desenfrenado pasó por sus ojos. Él no es solo la persona número 1 en la generación más joven del mundo divino. Es el hermano menor del experto número 1 del mundo divino, el emperador Grand Mist. Aparte de Zhao Lei, Wang Xiaolong tiene otro maestro, el mismísimo rey de Grand Mist. El hermano menor del experto número 1 en el mundo divino. Wang Guyanyi, Yu Wuye y Chan Zongyi sintieron que sus corazones dejaban de latir. Esa es solo una de las identidades de Wang Xiaolong. La mirada de miedo en el rostro de Yu Chengwan se volvió más solemne mientras continuaba. Wang Xiaolong fue al infierno y obtuvo la herencia del rey del inframundo. Es el actual rey del infierno. Controla a todos los expertos en el infierno. Rey del infierno. Wang Guyanyi, Yu Wuye y Chen Zongyi sintieron que sus almas abandonaban sus cuerpos. Un mes entero después, el barco volador Rey Abisal, que pasaba a toda velocidad por el mundo divino, se detuvo y Wang Xiaolong salió del barco con su grupo a remolque. Cuando vieron los innumerables palacios flotando en el aire, el anciano de la luna ascendente y los demás tomaron una bocanada de aire frío. Pequeño mocoso, ¿es este el palacio del emperador Fortune? Preguntó el anciano de la luna ascendente con la boca abierta. Wang Xiaolong se rió. Por supuesto. Entremos. La primera vez que vio la sede del palacio del emperador Fortune, su reacción fue la misma que la del anciano de la luna ascendente. El anciano de la luna ascendente, Xie Puti, y el otro siguieron apresuradamente a Wang Xiaolong. Maestro de secta, no somos miembros del palacio del emperador Fortune. ¿No habrá problemas si nos lleva al palacio? Preguntó Fei You. Una sonrisa apareció en el rostro de Wang Xiaolong. No te preocupes por eso. Tengo una autoridad especial en el palacio del emperador Fortune. El anciano de la luna ascendente y los demás finalmente se relajaron cuando escucharon lo que dijo. Cuanto más se acercaban, mayor era la conmoción en el rostro del anciano de la luna ascendente. Cada uno de los discípulos en el camino saludó a Wang Xiaolong y se arrodillaron en el momento en que lo vieron. No movieron ni un solo músculo hasta Wang Xiaolong, y los demás desaparecieron de su vista. No importaba si los discípulos con los que se encontraban eran discípulos internos o discípulos centrales. Incluso los discípulos personales de varios antepasados no fueron una excepción. Incluso hubo ancianos que saludaron a Wang Xiaolong con el mismo nivel de respeto. Niño pequeño, ¿podría ser un maestro de salón de tu palacio del emperador Fortune? El anciano de la luna ascendente señaló a uno de los miembros al azar que se arrodillaba en el suelo y preguntó. Xie Puti, Fei You, Ao Tai y el resto lo miraron en estado de shock. Wang Xiaolong se sintió un poco avergonzado cuando lo miraron y pensó que tenía que explicarse. Sí. Ese es el maestro de sala de la sala medicinal. Dudó por un momento antes de continuar. De hecho, mi identidad es un poco especial. Además de ser un discípulo del palacio del emperador Fortune, tengo varias otras identidades. Capítulo 1942. El paradero de los miembros de la familia Wang. ¿Identidad especial? ¿Tienes otras identidades? El anciano de la luna ascendente gritó en estado de shock. Pequeño mocoso, no me digas que eres el joven maestro del palacio del emperador Fortune. El anciano se rió entre dientes pero no pudo ocultar su sorpresa. Wang Xiaolong finalmente aclaró y explicó. En realidad, soy el hermano menor del experto número 1 del mundo divino, el emperador Grand Mist. Tengo otro maestro y él es el rey de Grand Mist. El anciano de la luna ascendente sintió que su cuerpo se ponía rígido y miró a Wang Xiaolong con la boca abierta.
Xie Fei Hou y los demás miraron a Wang Xiaolong, y ninguno de ellos sabía cómo reaccionar. El hermano menor del experto número 1 en el mundo divino. Tiene otro maestro, el rey de Grand Mist. De hecho, algunos de ellos no pudieron escuchar la oración completa de Wang Xiaolong debido al impacto que recibieron. Al caer la noche, la luna plateada colgaba en lo alto del cielo mientras iluminaba la tierra con un suave brillo plateado. Wang Xiaolong no pudo calmar su corazón para cultivar, y se paró en la cima de la montaña ubicada en el palacio principal del palacio del emperador Fortune mientras miraba al horizonte. Pensó en sus padres, Shi Xiaofei, y en su hermana, Wang Min. ¿Están bien? ¿Dónde están?, murmuró Wang Xiaolong para sí mismo. Desde que regresó al mundo divino, Wang Xiaolong nunca había dejado de pensar en los miembros de su familia. No importa cuánto lo intentó, no logró calmar su corazón. El mundo divino no tenía límites. Solo podía confiar en Silver Fox Commerce, Grand Mist Emperor Palace, Martial Demon Emperor Palace y la organización del Rey del Inframundo para obtener ayuda. Pensando en la situación desordenada en la que se encontraba el mundo divino, la preocupación de Wang Xiaolong se hizo más profunda. A pesar de que las tropas celestiales estaban frenando la invasión del mundo diablo y el mundo divino parecía tranquilo en la superficie, Wang Xiaolong sabía que era simplemente la calma antes de la tormenta. Al observar el incidente que le sucedió a Fan Gan y otros expertos del reino emperador, Wang Xiaolong sabía que la tribu gigante del cadáver 9 Yin ya se había infiltrado profundamente en el mundo divino. Tan pronto como Ximin completara el refinamiento de su artefacto de abuela de grado máximo, la hoja de la muerte, Wang Xiaolong no tenía dudas de que mataría en su camino hacia el mundo divino. Ya no habría paz en el mundo divino después del comienzo de la batalla. Wang Xiaolong sabía que tenía que localizar a los miembros de su familia antes de que eso sucediera. Anteriormente, su objetivo era obtener la otra mitad de la herencia de Radiance Ancestor. En este momento, sintió que no tenía más remedio que retrasar su búsqueda. Había una pequeña superficie mundial ubicada al sur del mundo de Piedra de Fuego. En una de las vetas de mineral ubicadas en el sur del diminuto plano divino, varios expertos del reino de los dioses altos de aspecto irregular estaban explotando el suelo con todas sus fuerzas mientras intentaban extraer algo del metal de debajo de la tierra. Había entre 40 y 50 mil expertos en el reino de los dioses altos, y el más débil de ellos ya estaba en el reino de los dioses altos de nivel medio. El individuo más fuerte que había estaba en la cima del reino de Dios alto de la 10ª orden. Varios dioses celestiales estaban mirando al grupo de trabajadores de God en la distancia, y todos sostenían látigos de metal en sus manos. Darse prisa. Mañana es el último día del mes. Si no logras extraer 10 gatos de oro, estarás en problemas. Uno de los dioses celestiales le espetó a los dioses altos debajo de ellos. Cuando uno de los dioses altos de la 5ª orden se tomó un breve descanso para recuperar el aliento, un barco de metal se estrelló contra su espalda y le desgarró la carne. Cayó al suelo mientras gritaba de dolor. Los látigos de metal no eran un artefacto divino ordinario. Estaban hechos de esencia de metal del mundo fantasma, y enviaría energía Yin para atacar el alma de la víctima además del daño que le causó a su cuerpo. Cualquiera que se relaje recibirá más latigazos. Darse prisa. El dios celestial recuperó su látigo de metal y se burló de los higos. No me culpes por no advertirte. Date prisa y excava. El cultivador del reino de Dios alto de la 5ª orden se puso de pie y no se atrevió a decirle una palabra. Bajó la cabeza mientras seguía cavando. Después de presenciar la escena de la pobre alma ante ellos, todos aceleraron. Si Wang Xiaolong estuviera presente, se daría cuenta de que los miembros de su familia Wang estaban entre los que formaban parte de la fuerza laboral, y que estaban a solo varios pies del dios alto que había sido azotado. Wang Peng, Su Yan, Wang Bin, Guo Tai, Guo Xiaofan, Shi Fantian, todos estaban presentes. Todos ellos no eran diferentes de los mendigos de la calle, ya que sus ropas estaban hechas jirones y sus caras estaban embarradas. Se veían extremadamente demacrados, y debido a la constante excavación, toda su fuerza divina estaba agotada. La única persona que faltaba era Shi Xiaofei. Hace varias decenas de años, cuando Wang Peng y los demás habían ascendido al mundo divino, Shi Xiaofei quedó impresionado cuando se encontraron con un huracán. Desde entonces, todos estaban separados. Después de varias horas, finalmente cayó la noche. Suficiente.
Deténgase y tómese un descanso de 1 hora. Gritó uno de los dioses celestiales. En un instante, todos los cultivadores del reino y God en la mina cayeron al suelo. Jadeaban como perros mientras chupaban bocados tras bocados de aire. Wang Pen, Su Yan y los demás cayeron al suelo y sintieron como si toda la energía de su cuerpo los hubiera abandonado. Cuando aparecieron en el mundo de Piedra de Fuego, ninguno de ellos había logrado reunir la fuerza divina en su cuerpo antes de ser capturados por un grupo de discípulos de la banda de la División de la Tierra. La banda de la División de la Tierra era un poder de segunda clase en el mundo de Piedra de Fuego, y refinaban las armas para ganarse la vida. Todos los artefactos divinos que hicieron fueron vendidos a las familias de primer nivel en el mundo de Piedra de Fuego. A pesar de que eran simplemente un poder de segunda clase, no eran personas a las que Wang Pen y los demás que acababan de ascender pudieran enfrentarse. Después de caer en manos de Art Splitting Gun, todos fueron enviados a las minas. 10 años habían pasado lentamente, ya que todos estaban separados del mundo exterior. Durante 10 años, todos ellos solo pudieron descansar 1 hora antes de verse obligados a cavar un día más. A los ojos de la pandilla de la División de la Tierra, estos dioses altos no eran más que esclavos. Han pasado 10 años, me pregunto cómo le va a la cuñada. Wang Min suspiró. Me pregunto dónde está el hermano mayor. Si esto continúa, me temo que no podremos ver al hermano mayor incluso después de 10.000 años. Por supuesto, la cuñada a la que se refería era Shish Yaofei. Un rastro de odio pasó por los ojos de Gurosh Yaofan. Todo esto es mi culpa. Si no fuera por mi insistencia en ascender al mundo divino, ninguno de ustedes estaría atrapado en esta tierra abandonada. Wang Pen frunció el ceño. Ni siquiera sabemos si Xiaoron sabe que hemos ascendido al mundo divino. Incluso si lo sabe, el mundo divino no tiene límites y no le será fácil localizarnos. Incluso si nos encuentra, es posible que no pueda salvarnos. A pesar de que la pandilla de la División de la Tierra era una potencia de segunda clase en el mundo de Piedra de Fuego, había existido durante varios millones de años. Sus cimientos eran profundos y tenían innumerables dioses celestiales debajo de ellos. Sin mencionar que tenían muchos dioses antiguos, dioses ancestros y reyes dioses. Incluso tenían un líder del monarca celestial para mantener el fuerte. A pesar de que Wang Xiaoron había ascendido durante varios cientos de años, ninguno de ellos creía que pudiera ir contra la banda de la División de la Tierra. Justo cuando estaban tomando un descanso y recuperando el aliento, los dioses celestiales que estaban a cargo de observarlos, comenzaron a discutir un tema en particular, y sus voces viajaron a los oídos de Wang Pen y los demás. Escuché que Wang Xiaoron fue al mundo del diablo. Se las arregló para poner sus manos en la estela del diablo miríada de maldiciones y la estela del diablo glace. El talento de Wang Xiaoron está por las nubes. Su suerte no es peor que su talento, si tan solo tuviera una 10.000ª parte de su talento y suerte, estaré más que contento. Capítulo 1943. Te estás metiendo con nosotros. ¿Eres retrasado? ¿Quién no desea obtener una 10.000ª parte del talento y la suerte de Wang Xiaoron? ¿De verdad crees que eso es posible? Wang Pen y los demás sintieron un rastro de sorpresa en su mente. Wang Xiaolong. Esos discípulos de la banda de la División de la Tierra estaban discutiendo sobre Wang Xiaolong. ¿Podría ser alguien con el mismo nombre? Guru Xiaofan murmuró para sí mismo. El mundo divino no tiene límites. Definitivamente hay alguien con el mismo nombre que él, ¿verdad? Wang Pen, Su Yan y los demás sintieron que el rastro de esperanza en sus corazones se disipaba. Él estaba en lo correcto. Definitivamente era alguien con el mismo nombre. Wang Xiaoron fue al mundo del diablo. Sabían de los horrores del mundo del diablo. Incluso el jefe de la pandilla de la División de la Tierra, un experto en el reino monarca celestial, no se atrevería a ingresar al mundo del diablo. ¿Cómo podrían los Wang Xiaoron que conocían dirigirse al mundo del diablo? También escuché que Wang Xiaoron irrumpió en el reino emperador no hace mucho. Esto es demasiado aterrador. Ni siquiera han pasado 40 años desde la batalla de la corte celestial, ¿no era él un monarca celestial de la séptima orden durante la batalla? Le tomó menos de 40 años irrumpir en el reino emperador desde el monarca celestial de la séptima orden, no es de extrañar que logró vencer a Lijin durante la batalla. Me pregunto quiénes son sus padres. Se las arreglaron para dar a luz a una presencia tan aterradora. No ascendió solo por varios cientos de años.
Se las arregló para irrumpir en el reino emperador desde el reino God en tan poco tiempo. Cada vez que pienso en esto, siento ganas de estrellarme la cabeza contra la pared y suicidarme. Aplasta tu trasero. Ve a estrellarte la cabeza contra la montaña de mineral frente a nosotros si tienes las agallas. Las voces de los dioses celestiales entraban continuamente en los oídos de Wang Pen y los demás. Cuando escucharon que el Wang Xiaolong del que hablaban los dioses celestiales solo había ascendido durante varios cientos de años, sintieron que un temblor recorría sus corazones. Esto podría ser cierto. ¿Es el Wang Xiaolong del que estaban hablando el mismo Wang Xiaolong que conocían? ¿Podría su hijo ser el Wang Xiaolong del que estaban hablando? Wang Pen, Su Yan, Wang Min y los demás sintieron la emoción burbujeando en sus corazones. Sin embargo, era demasiado para que lo asimilaran de una vez. ¿Reino emperador? No dijeron que Wang Xiaolong había entrado en el reino emperador. Ese era el reino emperador del que estaban hablando. En las decenas de años que estuvieron en las minas, todos habían escuchado las noticias sobre el mundo divino. Tenían claro lo que significaba un cultivador en el reino emperador. Tenían muy claro que el reino emperador vino después del reino monarca celestial. Un experto en el reino emperador era alguien que el líder de su pandilla no podría conocer incluso si quisiera. Una presencia en el reino emperador no era algo que Wang Pen pudiera evocar en su mente. Aunque algunos de ellos se sintieron extremadamente emocionados de que el Wang Xiaolong del que estaban escuchando fuera el mismo Wang Xiaolong que conocían, no se atrevieron a creer lo que oían. Con la identidad de Wang Xiaolong, me temo que no habrá ninguna mujer lo suficientemente capaz de coincidir con él, ¿verdad? Los discípulos del reino de Dios celestial continuaron su discusión. Escuché que Wang Xiaolong ya está casado. ¿No está esa dama llamada Lilu Yaoqi siguiéndolo? Oh, claro, también escuché que la segunda dama del comercio del zorro plateado, Bei Xiaome y Fan Xuanxuan del palacio del emperador Fortune, junto con Peng Xiao, ya están junto con él. Nadie sabe si eso es cierto. La segunda dama de Silver Fox Commerce y Fan Xuanxuan. Jeje, Wang Xiaolong realmente tiene suerte con las mujeres. Son Bei Xiaome y Fan Xuanxuan quienes tienen suerte. En todo el mundo divino, hay toneladas de mujeres haciendo cola para mirar a Wang Xiaolong. Incluso la esposa de nuestro líder grita por Wang Xiaolong en sus sueños y lo hace escupir bocados de sangre con ira. ¿Cómo sabes eso? No debe permitir que nadie escuche la noticia de que la esposa del líder gritó el nombre de Wang Xiaolong. De lo contrario, podría perder su vida. La risa de los discípulos del reino de Dios celestial llenó el aire, pero Wang Pen y los demás sintieron como si hubieran sido alcanzados por un rayo. Lilu. Lilu era la mujer de Wang Xiaolong. Aunque no tenían idea de quién era la segunda dama de la Cámara de Comercio de Silver Fox, conocían a Lilu. Lilu. En el instante en que dijeron su nombre, Wang Pen y los demás estaban seguros de que todos estaban pensando en el mismo Wang Xiaolong. El Wang Xiaolong del que todos hablaban era su hijo. Xiaolong. Finalmente encontramos a Xiaolong. Su Yan gritó de alegría mientras agarraba la mano de Wang Pen. Wang Pen, finalmente encontramos a nuestro hijo. Sus ojos se inyectaron en sangre cuando las lágrimas se formaron en el rabillo del ojo. Wang Pen también estaba emocionado. Sí, finalmente encontramos a nuestro hijo. Durante los últimos 10 años, habían tratado de buscar a Wang Xiaolong a pesar de soportar sus duras circunstancias. La única razón por la que se habían aferrado a su voluntad de vivir era porque creían que podrían encontrar a su hijo. En este momento, finalmente habían recibido noticias de Wang Xiaolong. Su hijo, Wang Xiaolong, había llegado al reino emperador. Su hijo era un experto en el reino emperador. Wang Pen y Su Yan se pusieron de pie de un salto y corrieron hacia los discípulos del reino de Dios celestial. En cuanto a Wang Min y los demás, rápidamente los siguieron a los dos. Aguanta. ¿Qué crees que estás haciendo? Uno de los discípulos del reino de Dios celestial miró al grupo y se enfureció. Enfrentando el poder de un Dios celestial, Wang Pen y el resto solo pudieron detenerse en seco. Mayor, no tenemos otras intenciones. Queremos preguntarle sobre el Wang Xiaolong del que estaba hablando. La voz de Wang Pen tembló mientras hablaba. Todos los discípulos de la banda de la División de la Tierra miraron. Uno de ellos se burló cuando escuchó lo que dijo Wang Pen. Wang Xiaolong no es algo por lo que los esclavos puedan preguntar. Ahora mismo, vuelve a lo que estabas haciendo.
Si dices otra palabra, te azotaré. Una luz brilló en su palma mientras se levantaba y balanceaba el látigo de metal en su mano. Una mirada de miedo apareció en los rostros de Wang Pen y los demás. Todos habían experimentado el dolor de ser azotados y ninguno quería experimentarlo por segunda vez. Sin embargo, cuando Wang Pen pensó en la posibilidad de que Wang Xiaolong fuera su hijo, apretó los dientes y dijo: Wang Xiaolong es mi hijo. Su voz sorprendió a todos los discípulos presentes, e incluso los dioses altos en la mina miraron a Wang Pen. Sin embargo, los discípulos del reino de Dios celestial se rieron a carcajadas en el siguiente instante. ¿Qué dijo este esclavo? Dijo que Wang Xiaolong es su hijo. Escuché mal. Uno de los discípulos del reino de Dios celestial se agarró el estómago mientras caía al suelo riendo. No fue una sorpresa que ninguno de ellos creyera a Wang Pen. Después de todo, era lo mismo que cuando un mendigo afirmó que era el padre de un emperador. ¿Quién lo tomaría en serio? Cuando Wang Pen y el resto vieron que nadie les creía, sus expresiones se volvieron feas. Perro esclavo, ¿estás perdiendo el tiempo? Uno de los discípulos del reino de Dios celestial dejó de reír y le espetó a Wang Pen. Si Wang Xiaolong es tu hijo, el emperador celestial Di Junio es mi papá. No se molestó en esperar la explicación de Wang Pen antes de enviar el látigo volando hacia él. Para despertar a Wang Pen, no se contuvo. Wang Pen voló cuando un grito miserable escapó de sus labios. La sangre brotó de su herida. Capítulo 1944. Mentiras. Wang Pen. Padre. Abuelo. Las caras de todos cambiaron cuando vieron la condición miserable de Wang Pen. Todos corrieron hacia él y lo ayudaron a levantarse. Cuando vieron las horribles cicatrices en su cuerpo, el odio y la rabia brotaron de sus corazones. Hermano Pen, ¿estás bien? Su Yan comenzó a llorar mientras presionaba sus manos sobre su herida. Usó toda la fuerza divina que pudo reunir para tratar de evitar que la lesión de Wang Pen empeorara. Como ninguno de ellos tenía pastillas para tratar su herida, solo podía usar el método más primitivo disponible. Era una lástima que su herida fuera profunda. La sangre fluía sin parar. Wang Pen bajó la cabeza débilmente. No te preocupes, estoy bien. Viviré hasta el día en que vea a mi hijo. Su Yan ya no pudo contener las lágrimas mientras lloraba. El discípulo volvió a levantar el látigo y le espetó con impaciencia. Perra, ¿no creas que no te azotaré si no dejas de llorar? Wang Pen detuvo apresuradamente a Su Yan de llorar mientras negaba con la cabeza. Sin embargo, Guo Xiaofan no pudo evitarlo mientras trataba de explicar a los discípulos del reino de Dios celestial. Señores, mi tío se llama realmente Wang Xiaolong. Sé de la tía Li Lu, y ella era su novia de la infancia en el reino inferior. A pesar de que ninguno de ellos se preocupaba por él, Guo Xiaofan continuó explicando. Si no decía nada, no habría ninguna posibilidad de que le creyeran. Si decía algo, existía la posibilidad de que realmente lo escucharan. Una mueca escapó de los labios del discípulo. ¿Cómo te atreves a seguir siendo terco? No crean que no sé lo que están planeando. ¿De verdad crees que te liberaremos si afirmas que Wang Xiaolong es tu hijo? He visto esto demasiadas veces. Eso era cierto. Para escapar, muchos cultivadores de Gold Realm inventaron todo tipo de excusas. Guo Xiaofan no quería rendirse y finalmente se comió un látigo del experto reino del dios celestial. Fue enviado a volar y sufrió el mismo destino que Wang Pen. De hecho, sus heridas eran peores que las de Wang Pen y su sangre tiñó el suelo de rojo. Xiaofan. Todos gritaron mientras corrían para apoyarlo. Todos miraron al grupo de discípulos del reino de Dios celestial. Sin embargo, solo se encontraron con una mirada casual de estos discípulos. Uno de ellos habló. Si alguien se atreve a pensar en razones para escapar, será azotado 3 veces. Paralizaré una de sus manos. Las expresiones de todos cambiaron. Necesitaban ambos brazos para excavar, y si uno de los brazos estaba lisiado, ya no habría forma de alcanzar su objetivo. Morirían una muerte horrible a fin de mes si ese fuera el caso. Varios días después, en el reino divino de la fortuna, Wang Xiaolong miró las nubes de ki espiritual que giraban alrededor del pico de la montaña mientras fruncía el ceño con fuerza. Ya había pasado un mes, pero nadie había logrado encontrar ninguna noticia sobre sus padres. Cada día se sentía como un año, y se sentía especialmente incómodo estos pocos días. A lo lejos, 2 figuras se le acercaron lentamente.
Fueron precisamente Fan Xuanxuan y Pen Xiao. Cuando aparecieron junto a Wang Xiaolong, notaron la mirada abatida en su rostro. Se miraron el uno al otro, pero no se les ocurrió una forma de consolarlo. Xiaolong, no te preocupes, el tío y la tía definitivamente estarán bien. No pienses demasiado en las cosas, Fan Xuanxuan finalmente decidió decir algo. Así es. Xiaolong, con la fuerza de Silver Fox Commerce, definitivamente habrá noticias de ellos pronto. Pen Xiao lo siguió apresuradamente. Wang Xiaolong asintió con la cabeza y suspiró. Eso espero. Xiaolong, algunos de los palacios emperadores enviaron noticias de que el príncipe celestial Dijin logró entrar en el reino emperador. Con su divino físico y divino Dao celestial, nadie podría matarlo. Fan Xuanxuan de repente pensó en el informe que había escuchado anteriormente y le transmitió la información a Wang Xiaolong. Oh. Wang Xiaolong se sintió un poco sorprendido cuando escuchó la noticia. Nunca había esperado que Dijin pudiera ingresar al reino emperador tan rápido. Cuando se convirtió en la encarnación del Dao celestial, su cuerpo era indestructible y su alma nunca se dispersaría. Los ojos de Wang Xiaolong se iluminaron. Además, escuchamos que el príncipe celestial Dijin y el emperador celestial Di Junio lograron invitar a un monstruo monstruoso. Algunos dicen que estará allí para lidiar con Ximin, pero otros dicen que está allí para lidiar con el rey de Grand Mist. Wang Xiaolong frunció el ceño y una mirada de sorpresa pasó por sus ojos. ¿Qué viejo monstruo lograron invitar? Dado que el rumor se difundió, lo más probable es que el informe fuera cierto. Wang Xiaolong sabía que no importaba quién era el viejo fenómeno que habían logrado invitar. Pero temía que el viejo fenómeno al que habían invitado no perdería ante su maestro, el rey de Grand Mist, si luchaban. No sabemos quién es. Fan Xuanxuan negó con la cabeza. Quizás el rey de Grand Mist pueda saber. Wang Xiaolong asintió con la cabeza. Después de encontrar a los miembros de su familia, se dirigía a Grand Mist Lands antes de ir al Radiance World. Me pregunto cómo le va a la vaquita, ¿se las arregló para recuperar fuerzas? A pesar de que la cantidad de expertos a su alrededor era abundante, sabía que carecía de expertos en el reino soberano. Si la pequeña vaca recuperaba su fuerza, sería otra fuerza de lucha fuerte para él. También tuvo que pensar en una forma para que las 4 extrañas bestias, los ángeles radiantes, Tai Yue, Jin Yuan y los otros grandes comandantes se abrieran paso hacia el reino soberano. Todos ellos quedaron atrapados en la cima del reino emperador de finales de la 10ª orden durante varios miles de millones de años. No necesitaban nada más que un golpe de suerte para pasar al siguiente reino. Justo cuando estaba pensando en ellos, su símbolo de transmisión tembló. Wang Xiaolong lo recuperó y, para su sorpresa, provenía de Bei Xiaomei. Firestone World. Pandilla devastadora de la Tierra. Wang Xiaolong no pudo controlarse cuando una mirada de alegría apareció en su rostro. Finalmente había logrado localizarlos. Según lo que dijo Bei Xiaomei, los miembros de su familia estaban ubicados en el mundo de Piedra de Fuego. Xiaolong, ¿recibiste noticias sobre el tío y la tía? Fan Xuanxuan no pudo evitar preguntar cuando vio la expresión del rostro de Wang Xiaolong. Wang Xiaolong asintió con la cabeza y pasó su símbolo de transmisión a las 2 chicas. Se regocijaron cuando vieron el mensaje de Bei Xiaomei. Eso es genial. Xiaolong, ¿no deberíamos apresurarnos hacia el mundo de Piedra de Fuego ahora mismo? Fan Xuanxuan no pudo evitar preguntar cuando vio la expresión en su rostro. Wang Xiaolong se sorprendió por un segundo. ¿Ustedes también quieren ir? Fan Xuanxuan y Pen Xiao asintieron al unísono. Sus rostros se sonrojaron al mismo tiempo que pensaban en algo. Bien. Nos dirigiremos al mundo de Piedra de Fuego ahora mismo. Declaró Wang Xiaolong. Sabía que lo más importante en este momento era dirigirse al mundo de Piedra de Fuego. Los 3 volaron en el barco volador Rey Abisal mientras cargaban hacia el mundo de Piedra de Fuego. Capítulo 1945. Entrega otro pliegue. Para llegar al mundo de Piedra de Fuego lo más rápido posible, Wang Xiaolong convocó a las 4 extrañas bestias, los 14 ángeles radiantes, 100 guardias abisales no muertos y los más de 70 dragones de hielo para llevar la nave voladora a su límite. Después de usar a más de 200 expertos del reino emperador para encender la nave voladora, no sería una exageración decir que esa fue la alineación más lujosa jamás utilizada para controlar una nave voladora en la historia del mundo divino.
Sin mencionar el hecho de que la mayoría de los emperadores que movían la nave eran emperadores de alto nivel. Aunque Fan Xuan y Peng Xiao sabían que Wang Xiaolong tenía muchos subordinados bajo su mando, se sorprendieron cuando los convocó a todos a la vez. Sus pechos se agitaron cuando vieron a tantos emperadores de alto nivel aparecer ante ellos. Wang Xiaolong no pensó demasiado en eso. Todo lo que podía pensar eran los miembros de su familia y Shi Xiaofei. Shi Xiaofei. De repente, la mente de Wang Xiaolong parecía haberse refrescado cuando sacó el símbolo de transmisión una vez más. Después de leerlo varias veces, se dio cuenta de que faltaba algo. Su expresión se volvió extremadamente fea. En el mensaje de Bei Xiaomei, no había mencionado nada sobre Bei Xiaomei. Ella solo le había dicho que los otros miembros de la familia Wang estaban ubicados en el mundo de Piedra de Fuego. Se había perdido el detalle debido a su entusiasmo hace un momento. Xiaolong, ¿qué pasa? Cuando los dos notaron su comportamiento anormal, no pudieron evitar preguntar. Wang Xiaolong suspiró antes de negar con la cabeza. No es nada. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, recuperó su símbolo de transmisión y envió un mensaje propio a Bei Xiaomei. Preguntó por Shi Xiaofei. Su respuesta fue muy rápida. Wang Xiaolong sintió que la sangre se le escapaba de la cara cuando leyó lo que ella dijo. En su respuesta, Bei Xiaomei mencionó que Shi Xiaofei nunca fue visto junto con los miembros de la familia Wang. Shi Xiaofei no está ahí. Podría ser que tenía razón. ¿Ascendió al mundo budista? Si eso realmente sucediera, las cosas estarían mal. Estaba el Silver Fox Commerce, el Grand Mist Emperor Palace y el Fortune Emperor Palace ubicado en el mundo divino. Wang Xiaolong confiaba en que podría localizarlos siempre que estuvieran situados en el mundo divino. En cuanto al mundo budista, Wang Xiaolong no tenía poder allí. Estaría soñando si quisiera buscar a alguien allí. Xiaolong, ¿pasó algo? Cuando notaron el rostro pálido de Wang Xiaolong, preguntaron con preocupación. ¿Les pasó algo a la tía y al tío? Wang Xiaolong negó con la cabeza y lo negó. No, algo le pasó a Xiaofei. Hermana Xiaofei. Los dos exclamaron en estado de shock. Wang Xiaolong les había contado sus historias desde el reino inferior y sabían que Shi Xiaofei era la esposa de Wang Xiaolong. Después de mostrarles el mensaje de Bei Xiaomei, los dos se hundieron en el silencio. Xiaolong, la hermana Xiaofei no se habría encontrado con ningún percance. Probablemente debe haberse separado del tío y la tía. El Silver Fox Commerce definitivamente la encontrará. Fan Xuan consoló a Wang Xiaolong. Suspiró en respuesta. Ojalá. Wang Xiaolong rápidamente envió otro mensaje a Bei Xiaomei, preguntándole sobre la situación de su familiar en el mundo de Piedra de Fuego. A pesar de que había mencionado algo sobre los miembros de su familia que estaban en el mundo de Piedra de Fuego, no había revelado cómo estaban. Pronto recibió una respuesta. En la respuesta de Bei Xiaomei, ella habló sobre cómo todos ellos eran esclavos de la pandilla de la División de la Tierra y su sufrimiento a manos de los discípulos del reino de Dios celestial de la pandilla. Los miembros de Silver Fox Commerce habían logrado encontrar a la familia de Wang Xiaolong porque los discípulos de Heavenly God Realm habían azotado a Wang Pen cuando afirmó que era el padre de Wang Xiaolong. Pandilla devastadora de la Tierra. La intención de matar estalló de los ojos de Wang Xiaolong, y la temperatura en el barco volador Rey Abisal cayó por debajo del punto de congelación. Cuando las dos mujeres sintieron que la intención asesina provenía del cuerpo de Wang Xiaolong, rápidamente se acercaron y leyeron el informe enviado por Bei Xiaomei. Rastros de rabia se alzaron en sus corazones. La banda de la División de la Tierra merece ser aniquilada. La voz resentida de Peng Xiao resonó en el aire. Wang Xiaolong una vez más devolvió un mensaje a Bei Xiaomei, solicitándole que protegiera en secreto a los miembros de su familia. No quería que asustaran al enemigo en caso de que algo malo le sucediera a sus padres antes de su llegada. En este momento, la noticia de la llegada de los padres de Wang Xiaolong al mundo divino no se había extendido. Si la tribu de los 9 Yin cadáveres se enterara de la noticia, temía que fueran los primeros en hacer un movimiento contra ellos. Incluso Di Junio y Di Jin podrían hacer algo para dañarlos. Como tal, Wang Xiaolong solicitó a Bei Xiaomei que los protegiera en secreto. Decidió rescatarlos él mismo. Mientras la nave voladora Rey Abisal aceleraba, necesitaban al menos 20 días más para llegar al mundo de Piedra de Fuego. 20 días, padre, madre, espérame.
Wang Xiaolong oró en su corazón. Justo cuando Wang Xiaolong se apresuraba hacia el mundo de Piedra de Fuego, el salón principal de la pandilla destructora de la Tierra se animaba mientras los diversos ancianos se reunían para discutir los acontecimientos recientes. Según la secta Wan, tenemos que entregar otro pliegue de oro el próximo mes, dijo el líder de la pandilla destructora de la Tierra, Chen Guotao. A partir de mañana, ordene a las minas que aceleren su producción. Dile a los esclavos que queremos el doble de la cantidad a partir del próximo mes. Un ceño fruncido apareció en el rostro de uno de los ancianos. Incluso si los obligamos a darse prisa, probablemente no podrán hacerlo. Además, podrían morir de agotamiento si los obligamos a trabajar más duro. Después de todo, ya estaban trabajando al límite. Definitivamente morirían si fueran empujados aún más. ¿A quién le importan? No son más que esclavos. Si mueren, saldremos y capturaremos otro lote. Chen Guotao se rió siniestramente. Las cosas que menos nos faltan son esclavos. Tan Shao, sal y captura otro lote mañana. Sí, líder. El anciano llamado Tan Shao asintió con la cabeza en respuesta. Muy rápidamente, la orden de Chen Guotao llegó a las minas. ¿Qué? Tenemos que duplicar la producción. La expresión de Wang Pen y Suyan se puso fea cuando escucharon la orden. La rabia llenó sus corazones. ¿De verdad estás tratando de hacernos trabajar hasta la muerte? Todos se enfurecieron con el grupo de discípulos que los guardaban. Uno de los discípulos les resopló, esa es la orden del líder. No sirve de nada quejarse aquí. ¿Por qué no te das prisa y cavas? ¿Qué estás esperando? Ya no habrá un descanso de 1 hora todos los días. Si no completa la tarea, espere a que lo castiguemos. Te dejaremos vivir un infierno. Se volvió hacia Wang Pen y se rió entre dientes. Será mejor que te portes bien. Si gritas, te torturaremos hasta la muerte con nuestro látigo. Guo Xiaofan rugió con ira. Mi tío nos salvará a todos. Te arrepentirás de esto. Todos los discípulos comenzaron a reír mientras apuntaban con su látigo a Guo Xiaofan. Si Wang Xiaolong realmente viene a salvarte, me comeré toda la montaña. Una risa rugiente resonó en el cielo. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1946. Pandilla devastadora de la Tierra, ¿cómo te atreves? A pesar de que Guo Xiaofan quería continuar, Guo Tai negó con la cabeza en silencio. Sabía que no importaba cuánto lo intentara su hijo, era imposible cambiar de opinión. Si continuaba gritando y gritándoles, probablemente lo volverían a golpear. Wang Pen y Guo Xiaofan todavía estaban heridos por los latigazos que habían recibido hace unos días. Dado que incluso su padre lo estaba deteniendo, Guo Xiaofan solo pudo reprimir la rabia en su corazón. ¿Qué estás esperando? Date prisa y muere. El discípulo se burló del ardiente Guo Xiaofan, y agitó el látigo en su mano. Sin previo aviso, lo balanceó una vez más y aterrizó sorprendentemente cerca de Guo Xiaofan. Lo falló por un mero centímetro. El sudor frío empapó las espaldas de todos los miembros de la familia Wang. Aunque el fuego amenazaba con salir de los ojos de Guo Xiaofan, no se atrevió a hacer nada. Olvidé decirte, todos tienen que duplicar su producción. En cuanto a ustedes, se meterán en problemas si no entregan el triple de su cuota mensual. El discípulo que empuñaba el látigo miró a Wang Pen y a los demás mientras estallaba. ¿Qué? Guo Xiaofan, Guo Tai y todos los demás casi se desmayan de rabia. Fueron llevados al límite al duplicar la producción y triplicarla claramente los estaba matando. Incluso si Wang Pen y los demás estuvieran en la cima del reino del dios alto de la 10ª orden, aún serían golpeados hasta la muerte por estos discípulos del dios celestial de la banda destrozante de la tierra. Obviamente, iban a matar a Wang Pen y a los otros miembros de la familia Wan a principios del próximo mes. ¿Por qué? Guo Xiaofan rugió de ira. ¿Por qué? El discípulo los miró fijamente mientras las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba. Es porque odio verte. ¿Qué puedes hacer al respecto? Usted. El odio en los ojos de Guo Xiaofan se duplicó mientras miraba al discípulo. Mocoso, ¿quieres matarme? Lástima, eres demasiado débil. ¿De verdad sabes por qué no te he matado? Eso es porque quiero que experimentes el miedo y la presión de la muerte todos los días. Quiero que te arrastres lentamente hacia tu muerte. Aunque sepas que estarás muerto en un momento, no podrás hacer nada al respecto.
Aunque a ninguno de ellos se le permitió matar a los esclavos como quisiera, matar a uno o dos de vez en cuando para mostrar su poder no estaba mal visto. Con un grito gutural de Guros y Aofan, quería pelear con el discípulo. Fue una suerte que todos lograran agarrarlo a tiempo. Xiaofan, es suficiente. La voz de Wang Pen resonó en el aire mientras intentaba con todas sus fuerzas reprimir su ira. Empieza a acabar. En ese momento, los otros esclavos estaban sin aliento y estaban dando todo para extraer todo lo que podían de la tierra debajo de ellos. Cuando Guo Xiaofan escuchó los regaños de Wang Pen, finalmente se calmó. Al ver la situación frente a ellos, el discípulo de Ark Shatteringan resopló, un montón de basura lamentable. Pasaron varios días. Dado que las heridas en el cuerpo de Wang Pen y Guo Xiaofan no se habían curado, sus heridas empeoraron cuanto más cavaban. Sangre fresca brotó de sus heridas y tiñó de rojo el suelo debajo de ellos. Hermano Pen, Xiaofan, dejen de cavar. Su Yan gritó exasperada cuando miró el lamentable estado de sus cuerpos. Con lo duro que estaban trabajando, probablemente no vivirían para ver el próximo mes. Wang Pen negó con la cabeza y dijo: sacaremos todo lo que podamos. Si Xiaofan y yo no alcanzamos la cantidad, se lo daremos todo. Al menos algunos de nosotros podremos completar la misión. Palabras llenas de dolor dejaron sus labios mientras se resignaba a su destino. Sabía que definitivamente iba a morir y quería acabar tanto como pudiera con lo último de sus fuerzas. Le daría todo lo que tuviera a Su Yan, Wang Min y los demás para que no tuvieran que sufrir una paliza al final del mes. Hermano Pen. Padre. Su Yan, Wang Min y los demás se ahogaron con emociones. Xiaofan y yo nos despediremos primero. Si te encuentras con Xiaolong en el futuro, cuéntale todo lo que estamos sufriendo a manos de estos cabrones. Muy bien, sigamos cavando. Wang Pen guardó todas las emociones en su corazón y continuó excavando sin descanso. Su Yan y los demás sintieron que las lágrimas brotaban de sus ojos. En la rama principal de Ark Shatteringan, un hombre de mediana edad estaba acompañado por el líder de la banda, Chen Guotao. Él era precisamente el jefe de secta de la secta Guan, y estaba allí para recuperar el oro de la pandilla destructora de la tierra. La secta Guan era un poder de primer nivel en el mundo divino, y era una de las principales familias ubicadas en el mundo de Piedra de Fuego. También eran el poder que la pandilla destroza de la tierra estaba tratando de absorber. La principal razón por la que estaba allí era para recoger el oro. Chen Guotao, solo quedan 10 días para que tengas que entregar el oro. ¿Habrá algún problema? Preguntó Wu Qingzong, el jefe de secta de la secta Guan. Una risa escapó de los labios de Chen Guotao. Por supuesto, no hay problemas. Todo está en orden. El jefe de secta Wu puede estar seguro. Capturamos otro lote de esclavos en los últimos días y definitivamente podremos obtener la cantidad de oro que deseas. ¿Quieres ir a las minas para echar un vistazo? Seguro, ¿por qué no? Como tal, los dos se dirigieron hacia las minas bajo la escolta de los expertos de Ark Shatteringan. Como su cuartel general no estaba demasiado lejos de las minas, llegaron en poco tiempo. Cuando el discípulo de la guardia vio acercarse a Chen Guotao, se apresuró a dar la bienvenida a los recién llegados. Con la presentación de Chen Guotao, Wu Qingzong caminó lentamente hacia las minas. Cuando pasó junto a Wang Pen y los demás, Wang Pen y Guo Xiaofan ya no pudieron resistir mientras se balanceaban sobre sus pies antes de caer al suelo. Mala suerte, Wu Qingzong suspiró. Tan pronto como Chen Guotao escuchó lo que dijo, su expresión cambió. Le gritó al discípulo a cargo de la mina. ¿Por qué estás ahí parado? Arrástralos fuera. Los discípulos se apresuraron y se llevaron a Wang Pen y a los demás. No. Por favor, no lo hagas. Su Yan y Wang Min revelaron una mirada de terror mientras suplicaban a los discípulos. Aunque Wang Pen y Guo Xiaofan se habían derrumbado, no estaban muertos. Estaban simplemente inconscientes. Guo Xiaofan y los demás agarraron apresuradamente a los discípulos en un intento por evitar que se llevaran los dos cuerpos. Era una pena que ninguno de ellos tuviera la capacidad de detener a los discípulos del reino de Dios celestial. En poco tiempo, fueron enviados a volar. Wang Pen y Guo Xiaofan fueron arrastrados como perros muertos ante sus propios ojos. Fue precisamente en este momento que el barco volador Rey Avisal apareció en el aire sobre el mundo de Piedra de Fuego. A través de la sala de control de la nave, Wang Xiaolong vio la superficie del mundo debajo de ellos.
Su símbolo de transmisión tembló y la expresión de Wang Xiaolong se volvió fea en el momento en que lo leyó. La intención asesina se elevó por los cielos mientras gruñía de ira. Earth Shattering Gun, ¿cómo te atreves? Cuando las dos mujeres leyeron el mensaje en su símbolo de transmisión, sus caras también cambiaron. Wang Xiaolong ordenó que la nave acelerara una vez más. En varias respiraciones de tiempo, el barco volador Rey Abisal entró en el mundo de Piedra de Fuego. Wang Xiaolong, las cuatro extrañas bestias, los ángeles radiantes, los Netherwars y los dragones de hielo no retrajeron su aura mientras se elevaban por el cielo. Su intención asesina sacudió al mundo. Cada persona en el mundo de Piedra de Fuego sintió la intención asesina cargando por el aire. Podían sentir la horrible presión aplastándolos. Capítulo 1947. Xiaolong. Hermano mayor. Todos en el mundo de Piedra de Fuego parecían levantar la cabeza simultáneamente para mirar por encima de ellos. Una mirada de terror pasó por sus ojos. No importaba si eran antiguos ancestros que habían estado en cultivo aislado durante millones de años o algunos discípulos regulares, ya que todos y cada uno de ellos abrieron los ojos en estado de shock. En las minas de la secta Destroza la Tierra, el líder de la secta Wu Qingzong y Chen Guotao no fueron excepciones. Cada experto vio la mirada de terror en los ojos de los demás. Este es el poder de un emperador. Un montón de emperadores. La voz de Wu Qingzong tembló mientras gritaba de miedo. ¿Cómo pueden aparecer tantos emperadores en nuestro mundo de Piedra de Fuego? Chen Guotao sintió que sus labios temblaban mientras hablaba. Parece que han llegado docenas de emperadores. ¿Pasó algo en nuestro mundo de Piedra de Fuego? Wu Qingzong negó con la cabeza después de escuchar lo que dijo Chen Guotao. No varias docenas. Hay al menos un centenar de ellos. Un centenar de expertos en el reino emperador. ¿Cómo puede haber tantos emperadores apareciendo en nuestro mundo de Piedra de Fuego? ¿Podría haber nacido aquí algún tipo de tesoro supremo? El individuo más fuerte del mundo de Piedra de Fuego era un monarca celestial. Además, él era solo un simple monarca celestial de alto nivel. Durante 1000 millones de años, ningún emperador había aparecido en el mundo de Piedra de Fuego. Sin embargo, más de 100 de ellos habían aparecido a la vez en este momento. Con el aura imparable emitida por el grupo de Wang Xiaolong, incluso los monarcas celestiales como Chen Guotao y Wu Qingzong sintieron que sus piernas se volvían suaves. En cuanto a los otros expertos de Earth Shattering Gun, no había necesidad de decir nada más. Volviéndose para mirar a los discípulos que estaban arrastrando a Wang Peng y Guo Xiaofan, cayeron al suelo mientras sus cuerpos convulsionaban. Hace un momento, los espías de Silver Fox Commerce habían planeado llevarse a Wang Peng y a los demás. En el instante en que iban a hacer su movimiento, fueron detenidos por la horrible presión proveniente de la fiesta de Wang Xiaolong. Ninguno de ellos podía mover un solo músculo. Dado que Silver Fox Commerce no tenía una sucursal en el Firestone World, los espías que tenían allí eran todos miembros externos ordinarios de la Cámara de Comercio. Eran simplemente dioses ancestros. Incluso los monarcas celestiales estaban asustados hasta el punto de desmoronarse, y mucho menos personas como ellos. En el instante en que Wang Xiaolong llegó a la superficie del mundo, levantó la cabeza y rugió hacia los cielos. El mundo de Piedra de Fuego se sacudió mientras Wang Xiaolong y los demás cargaban por los cielos hacia la mina. Descendió el emperador de la raza dragón. Chen Guotao abrió mucho los ojos en estado de shock. Parecen estar volando hacia nosotros. Wu Qingzong tragó un trago de saliva para humedecer su garganta seca mientras tartamudeaba. Podría ser que el tesoro se encuentra alrededor de esta área. Un tesoro que podría atraer a tantos emperadores seguramente desafiaría el cielo. Los ojos de Wang Xiaolong estaban inyectados en sangre mientras circulaba toda la fuerza divina en su cuerpo para correr hacia el lugar indicado por Bei Xiaomei. A medida que el aura de todos los emperadores de su grupo se expandió, dejaron un rastro de ruina en el camino. Las montañas se derrumbaron y los valles se agrietaron. A medida que caían los bosques, los ríos comenzaron a flotar hacia el cielo. En el instante en que el agua se acercó a los dragones de hielo, se convirtió en fragmentos de hielo congelado. Al perder la capacidad de volar, los fragmentos de hielo cayeron como lluvia sobre la tierra. Fan Xuanxuan y Peng Xiao siguieron a Wang Xiaolong apresuradamente, y sus expresiones cambiaron cuando vieron la destrucción debajo de ellos. Tenían miedo de que incluso los expertos del reino soberano no pudieran mantenerse firmes frente a la fuerza combinada de la pandilla Wang Xiaolong.
Debajo de ellos, los expertos del mundo de Piedra de Fuego se arrodillaron en el suelo mientras miraban al grupo de emperadores que volaban sobre sus cabezas. Son esos ángeles radiantes. Omi. 12 alas, no. Tienen 14 alas. ¿Qué son esas criaturas de hielo? El ki gélido que exudan es aterrador. Podrían ser miembros de la raza no muerta. Varios antepasados lloraron en estado de shock mientras se arrodillaban en el suelo. Cada vez que el grupo pasaba por una ciudad, las nubes se convertían en hielo y las murallas de la ciudad temblaban incontrolablemente. Se está acabando el mundo. Uno de los antepasados del monarca celestial tartamudeó mientras murmuraba en estado de shock. Bajo la mirada aterrorizada de los expertos del mundo de la Piedra de Fuego, Wang Xiaolong y los demás pronto llegaron al territorio controlado por la pandilla destructora de la Tierra. Wang Xiaolong vio las miles de ciudades controladas por ellos. Con un barrido de su sentido divino, Wang Xiaolong se fijó en sus padres y los demás en las minas de la secta Destroza la Tierra. Rápidamente descubrió las heridas en los cuerpos de sus padres. Cuando notó que Wang Peng y Guofang yacían en un charco de sangre, levantó la cabeza una vez más y rugió hacia los cielos. Rugido. Los cielos temblaron y la tierra tembló. Con un solo aullido de Wang Xiaolong, innumerables ciudades colapsaron cuando la onda de sonido se dispersó a su alrededor. La tierra se abrió y el fin del mundo parecía haber llegado para el mundo de Piedra de Fuego. Wang Xiaolong trajo a las 4 extrañas bestias y ángeles radiantes mientras cargaba hacia la mina. Cuando el grupo de expertos de Arp Shatteringan escuchó el rugido de Wang Xiaolong, todos fueron arrojados sin excepción. Cuando Chen Guotao, Qingzong se puso de pie, vieron a Wang Xiaolong volar por el aire hacia ellos. Detrás de él había 4 bestias enormes y ángeles radiantes que emitían resplandecientes rayos de luz a su alrededor. Los 100 guardias abisales no muertos y más de 70 dragones de hielo los siguieron. Cuando vieron al grupo de monstruos y expertos detrás de Wang Xiaolong, su miedo llegó al límite. Eso no son 100 expertos del reino emperador. Es Wang Xiaolong. Qingzong vio las características del rostro de Wang Xiaolong y su cuerpo comenzó a temblar. Abrió la boca para forzar el saludo a través de sus labios. Su majestad. En la batalla de la corte celestial que sucedió anteriormente, Qingzong era parte de los espectadores cuando se había apoderado de los miembros de su secta. En ese momento, había logrado atrapar la batalla de Wang Xiaolong. Como tal, pudo reconocer a Wang Xiaolong en el momento en que apareció. ¿Qué? Wang Xiaolong. Los rostros de Chen Guotao y los expertos de Arp Shatteringan cambiaron. En cuanto a los discípulos que custodiaban las minas, sintieron que la sangre se les escapaba de la cara. Se dieron cuenta de que podría pasar algo muy malo. Casi al mismo tiempo, se volvieron para mirar a Guo Xiaofan tirado en el suelo. ¿Podría ser realmente? ¿Son ellos? El discípulo que había azotado a Wang Peng y Gao Xiaofan sintió que su mundo giraba cuando su rostro se volvió gris ceniza. Cuando Wang Xiaolong se acercó, Su Yan, Wang Min y los demás lo reconocieron de inmediato. Las miradas de alegría llenaron sus rostros mientras se regocijaban. Las lágrimas corrían por sus rostros mientras celebraban en sus corazones. Su Yan corrió hacia Wang Xiaolong como si estuviera poseída, y gritó con voz ronca. Xiaolong. Capítulo 1948. Salvando a Wang Peng. Cuando Wang Xiaolong vio la mirada despeinada en los rostros de su madre y su hermana, una rabia ilimitada llenó su corazón. Los miembros de su familia parecían mendigos viviendo al costado de la calle. La figura de Wang Xiaolong se volvió borrosa cuando apareció ante Su Yan. Madre. Madre. Qingzong, Chen Guotao y el resto sintieron que sus corazones se apretaban y sus cuerpos temblaban cuando escucharon lo que dijo. Uno de los esclavos que habían secuestrado era la madre de Wang Xiaolong. Habían secuestrado a la madre de Wang Xiaolong y la habían obligado a trabajar en sus minas. Chen Guotao nunca hubiera pensado que había alguien que había logrado ocultar su identidad hasta el punto en que nadie sabía que era la madre de Wang Xiaolong. Sin embargo, la realidad los alcanzó rápidamente y sintieron que la sangre se les escapaba de la cara. Habían atrapado a la madre de Wang Xiaolong y la habían obligado a buscar la mía por ellos. La trataban como a sus esclavas y la habían tratado como tratarían a un perro en la calle. Wang Xiaolong abrazó a su madre antes de volverse hacia Wang Min. Segunda hermana. Segunda hermana.
Wang Xiaolong se volvió hacia el emperador y la emperatriz del Buda celestial que estaban detrás de Wang Min y los saludó respetuosamente. Suegro, suegra. Suegro. Suegra. Chen Guotao sintió que le temblaban las manos, y no importa cuánto trató de detenerlo, no pudo. Espera un momento. Salvaré a mi padre Yash Yaofan antes de hacer cualquier otra cosa, dijo Wang Xiaolong hacia Suyan. Suyan volvió a la realidad y agarró las mangas de Wang Xiaolong. Bien, bien. Xiaolong, date prisa y salva a tu padre Yash Yaofan. Están a punto de morir. Wang Xiaolong corrió hacia ellos dos mientras yacían inconscientes en el suelo. Los corazones de todos los de la banda Earth Shatteringan cayeron. Una sola frase sonó repetidamente en la mente de Chen Guotao. Padre. Ese era el padre de Wang Xiaolong. Había conseguido que varios discípulos de su pandilla enterraran al padre de Wang Xiaolong. Se acabó. Cuando Wang Xiaolong se acercó a Wang Pen y Guo Xiaofan, los discípulos casi se desmayaron por la conmoción. Miró a los varios discípulos del reino de Dios celestial, pero no les hizo nada. Salvar a Wang Pen y Xiaofan fue más importante que cualquier otra cosa. Si realmente quería tratar con ellos, podía hacerlo en cualquier momento. Después de estirar la mano para sostener el cuerpo de su padre, Wang Xiaolong recuperó la píldora de la gran reencarnación. Aunque la píldora de la gran reencarnación era una píldora que se usaba para tratar heridas, era una píldora espiritual de grado abuela. No había forma de que Wang Pen y Guo Xiaofan lo ingirieran. Después de moler una pequeña parte de la píldora hasta convertirla en polvo, se la dio a Wang Pen y Guo Xiaofan. A pesar de que solo les dio algunas virutas de la gran píldora de la reencarnación, los efectos fueron impactantes. La esencia vital llenó su cuerpo y se estrelló alrededor de sus cuerpos como olas masivas. Wang Xiaolong no se atrevió a ser descuidado. Se apresuró a colocar sus manos detrás de ellos, y vertió fuerza divina radiante en sus cuerpos sin cesar. Los ayudó a tragar los efectos medicinales de la gran píldora de la reencarnación. Las heridas en su cuerpo se curaron a un ritmo asombroso, y las heridas que eran tan profundas que la sangre fresca brotaba de ellas sin fin se cerraron en un segundo. Bajo las miradas de sorpresa de todos los presentes, todas las heridas en sus cuerpos se cerraron e incluso las cicatrices desaparecieron. Era como si nunca hubieran sido heridos. El color volvió a su rostro y su respiración se estabilizó lentamente. La vitalidad una vez más llenó sus cuerpos. Suyan, Wang Min y todos los demás se regocijaron. Incluso Pen Xiao y Fan Xuan revelaron sonrisas cuando vieron que Wang Pen y Guo Xiaofan se salvaron. A pesar de todo eso, Wang Xiaolong no se detuvo mientras derramaba fuerza divina radiante en sus cuerpos sin fin. Muy rápidamente, sus cuerpos comenzaron a temblar cuando los sonidos de estallidos resonaron en el aire. Los cielos comenzaron a cambiar a medida que se acumulaban nubes luminosas. Wang Pen y Guo Xiaofan atravesaron el reino de Dios celestial y atrajeron la iluminación de la tribulación mientras permanecían inmóviles en el suelo. Bajo las miradas de grata sorpresa en los rostros de Suyan y los demás, cayó la tribulación del rayo. Dragones relámpago cayeron del cielo, trayendo consigo la fuerza para aniquilar la tierra. Fue una pena que Wang Xiaolong estuviera presente. Con una sola mirada de él, los poderosos dragones relámpago que estaban a punto de descender se disiparon y el cielo y la tierra volvieron a su estado normal. Por supuesto, fue Wang Xiaolong quien desató la voluntad de su emperador de detener la tribulación. Al igual que otros emperadores, la voluntad del emperador de Wang Xiaolong podría atacar a sus enemigos sin fin. Sin embargo, también podría convertirse en un hacha diminuta formada a partir del caos primordial para atacar a sus enemigos. Cuando Wang Xiaolong desató por completo la voluntad de su emperador, los emperadores ordinarios de la Tercera Orden serían aniquilados sin que quedara un solo rastro de ellos en el mundo. No había necesidad de mencionar la tribulación relámpago de un simple dios celestial. Cuando Suyan y los demás lo miraron con incredulidad, Wang Xiaolong se dio la vuelta para hablar con ellos. Yo también los ayudaré a entrar en el reino del dios celestial. Nosotros también. Suyan y Wang Min miraron a Wang Xiaolong con la boca abierta. Wang Xiaolong asintió con la cabeza. En poco tiempo, todos los relacionados con Wang Xiaolong atravesaron el reino y God y se convirtieron en un dios celestial. Todos ellos estuvieron atrapados en la cima del reino y God durante mucho tiempo. Para alguien como Wang Xiaolong, ayudar a algunos de ellos a entrar en el reino del dios celestial no fue más que levantar los brazos.
Cuando Wang Xiaolong los ayudó a todos en su avance, Wu Qingzong y Chen Guotao sintieron que sus cuerpos se ponían rígidos. No se atrevieron a mover un músculo. Incluso si cayeran sobre rocas afiladas, ninguno de ellos se atrevería a mover su cuerpo para sentirse más cómodo. Después de que Wang Xiaolong ayudó a todos en su avance, Wu Qingzong sintió que su corazón latía sin parar. Comenzó a arrastrarse hacia Wang Xiaolong mientras plantaba la cara en el suelo. El líder de la secta Guan, Wu Qingzong, saluda a su majestad, el rey del infierno. En cuanto a los miembros de Arc Shattering Gang, ninguno de ellos se atrevió a acercarse a Wang Xiaolong. Se arrodillaron en el suelo mientras sus cuerpos se acurrucaban en una bola. Wang Xiaolong miró fríamente a Wu Qingzong mientras hablaba. Sé que eres el líder de la secta Guan. Fuiste tú quien pidió que se duplicara la cantidad de oro. Esa es la razón por la que mis padres fueron llevados al límite. No pudieron descansar ya que cavaron sin parar durante todo un mes. Wu Qingzong sintió que su corazón dejaba de latir por un momento. Una mirada de terror llenó su rostro, pero antes de que pudiera abrir la boca nuevamente, Wang Xiaolong levantó un brazo para señalarlo. Un agujero apareció en el espacio entre sus cejas cuando su cuerpo se congeló en su lugar. Mientras caía, su cuerpo comenzó a desintegrarse con el agujero entre su ceja como fuente. Un hedor extraño llenó el aire de repente. Cuando Wang Xiaolong se volvió para mirar el origen del olor, vio que los expertos de la pandilla Destroza la Tierra se habían mojado los pantalones. Se quedó mirando al tembloroso Chen Guotao en el suelo, y una fría intención asesina brotó de sus ojos. Líder de la banda de la destrucción de la Tierra, Chen Guotao, ¿no te vas a presentar? Chen Guotao levantó la cabeza abruptamente y lloró. Misericordia. Por favor, muestre piedad, Su Majestad. No me atreveré a hacer esto de nuevo. No, no, no. No habrá segunda vez. No me atreveré a hacer nada como esto. Por favor. No sabía quiénes eran. Balbuceó. Lo único que sé es que usted dio la orden de enterrar a mi padre. Wang Xiaolong levantó la mano una vez más. Chen Guotao fue enviado volando, pero Wang Xiaolong no tenía intenciones de matarlo. Simplemente desperdició el cultivo de Chen Guotao. No había forma de que les permitiera morir tan fácilmente. Cuando Chen Guotao aterrizó, casualmente llegó junto a los discípulos que estaban a cargo de las minas. A pesar de que ya se habían desmayado por la conmoción, el impacto los despertó bruscamente. Capítulo 1949. Noticias sobre Shi Xiaofei. Cuando se despertaron del shock causado por el impacto de Chen Guotao aterrizando a su lado, vieron cómo su líder escupía bocados tras bocados de sangre. La sangre manchó sus cuerpos de rojo. El color rojo era tan penetrante que les dolía los ojos. Gritos histéricos sonaron mientras se alejaban del cuerpo de Chen Guotao. Sentían como si su sangre fuera más aterradora que el propio dios de la muerte. Wang Xiaolong miró a los discípulos con una mirada fría en sus ojos. Fue en ese momento donde Wang Peng y Guo Xiaofan recuperaron la conciencia. Xiaolong. Tío. Los dos experimentaron una alegría inimaginable cuando vieron a Wang Xiaolong. Especialmente Guo Xiaofan. Se puso de pie de un salto y gritó. Sabía que el tío vendría y nos salvaría a todos. Abrazó a Wang Xiaolong y bailó, como un niño pequeño que ha logrado obtener un juguete divertido. Fan Xuanxuan y Peng Xiao miraron a Wang Xiaolong con una sonrisa en sus rostros. Wang Xiaolong forzó una sonrisa amarga en su rostro mientras le hablaba a Guo Xiaofan. Está bien, pequeño mocoso, tu tío no es una belleza. ¿Por qué me abrazas? Date prisa y suéltalo. Guo Xiaofan finalmente liberó a Wang Xiaolong cuando se dio la vuelta para mirar a los discípulos del reino del dios celestial de la pandilla destructora de la tierra, que estaban tratando de esconderse. Cuando miró al discípulo que lo había azotado, toda la rabia y el odio de su corazón se le subieron a la cabeza. Corrió y pisoteó el pecho del discípulo, rompiéndole todas las costillas. Cuando un grito miserable salió de la boca del discípulo, dio vueltas y vueltas mientras rodaba por el suelo. ¡Mierda! ¿No dijiste que te comerías toda la montaña si mi tío viene a salvarnos? Ven y empieza a comer. Los ojos de Guo Xiaofan estaban inyectados en sangre cuando pateó y pisoteó al discípulo que los había azotado en el pasado. A pesar de la ira hirviendo en su corazón, controló su fuerza de tal manera que no mataría a la otra parte por accidente. El discípulo de Arc Shattering Gang no se atrevió a resistir. Ahuecó el puño y suplicó piedad. Piedad, señor, por favor muestra piedad. Señor.
La ira de Guros y Aofan subió a su cabeza y se rió entre dientes con voz fría. Mierda. ¿No era yo un perro? ¿No me llamaste tu perro esclavo? ¿Por qué no intentas decir eso de nuevo? Dilo. Después de golpear al discípulo hasta matarlo una pulgada, Guros y Aofan miró el látigo de metal que yacía en el suelo junto a ellos. Extendiendo la mano, agarró el látigo antes de arremeter contra el discípulo. Cuando los otros discípulos vieron lo que le sucedió a su amigo, sintieron que sus corazones se estremecían. Cuando el discípulo al que azotó finalmente dejó de rodar, Guros y Aofan envió otro látigo hacia él. Seguro. Yo te perdonaré. Mientras termines de comer la montaña frente a nosotros, te perdonaré la vida. El discípulo rodó por el suelo mientras gritaba de dolor. El látigo de metal cortó profundamente su piel, y luchó por levantar la cabeza para mirar la montaña imponente frente a él. Su rostro se puso pálido en un instante. La mina de metal era algo que incluso los dioses antiguos no podrían digerir si la ingirieran, sin mencionar a un dios celestial de segundo orden como él. No había necesidad de mencionar comerse la montaña. Incluso comer varios minerales lo mataría. Date prisa y come. Guros y Aofan lo azotó de nuevo. Varios latigazos aterrizaron en su cuerpo. Al poco tiempo, el discípulo estaba cubierto de heridas. Su carne fue desgarrada y sus huesos fueron revelados. Si no fuera por la oportuna llegada de Wang Xiaolong, Guros Xiaofan y Wang Peng no serían más que dos cadáveres en este momento. No había forma de que Guros Xiaofan permitiera que el discípulo saliera impune. Los gritos miserables del discípulo se fueron apagando lentamente y finalmente se detuvieron. Se tumbó tendido en el suelo mientras lo mataban a golpes. La escena le resultaba familiar, ya que antes había matado a golpes a los esclavos en la mina. Sufrió la misma suerte que sus víctimas. Los otros discípulos miraron a Guo Xiaofan con una expresión horrorizada mientras le rogaban implacablemente a Wang Xiaolong y Guo Xiaofan. Guo Xiaofan escuchó sus súplicas, pero se acercó a ellos y comenzó a azotarlos a todos. Con su experiencia en los mundos inferiores, Guo Xiaofan ya no era el niño ingenuo y bondadoso que alguna vez fue. Cuando suplicaron misericordia cuando los discípulos de la banda destrozadora de la tierra los azotaron, nadie se había molestado en preocuparse por ellos. Al final, cada uno de los discípulos que estaba a cargo de proteger las minas fue azotado hasta la muerte. Hubo uno que trató de resistir. Agarró a Guo Xiaofan en un intento de matarlos a ambos. Fue destruido hasta la nada por la voluntad del emperador de Wang Xiaolong. Después de una hora, todos los expertos que habían acompañado a Wu Qingzong y Chen Guotao se habían convertido en esculturas de hielo. Después de que Wang Xiaolong lisió a Chen Guotao, sufrió el mismo destino que los discípulos cuando Guo Xiaofan lo mató a golpes. Al mirar el miserable final de Chen Guotao, Guo Xiaofan finalmente sintió que la ira y el odio en su corazón se disipaban. El cadáver de Chen Guotao yacía en el suelo mientras sus ojos estaban abiertos de par en par con incredulidad, incluso en la muerte. Ni en sus sueños más locos hubiera pensado que sería azotado hasta la muerte por un grupo de esclavos. Cuando Guo Xiaofan terminó, Su Yan, Wang Min y los demás finalmente se despertaron. Wang Xiaolong miró a los miles de esclavos arrodillados en el suelo y no tenía ganas de ponerles las cosas difíciles. Les dio su libertad después de proporcionarles una pastilla de recuperación a cada uno. Pase lo que pase, podrían considerarse los colegas de sus padres. Cuando el resto de los esclavos se fueron, Wang Peng, Su Yan y los demás finalmente se volvieron para mirar al grupo de personas que estaban detrás de Wang Xiaolong. «Xiaolong, ¿estas mujeres son?», preguntó Su Yan. Guo Xiaofan se rió divertido. No hay necesidad de preguntar. Definitivamente son las esposas del tío. Fan Xuanxuan y Peng Xiao tenían sus reservas, y la cara de Peng Xiao se sonrojó. A pesar de que Fan Xuanxuan era la joven dama del palacio del emperador Fortune, no pudo controlar sus emociones cuando una expresión de agradable sorpresa apareció en su rostro. Bajaron la cabeza y se miraron los pies, sin atreverse a encontrarse con las miradas de los miembros de la familia Wang. Wang Xiaolong miró a Guo Xiaofan por el rabillo del ojo antes de presentarlos a los dos. Una vez que terminaron, Wang Xiaolong los llevó a la sede de Ark Shatteringan y a la secta Guan. Ellos nivelaron ambas facciones. A partir de ese momento, la pandilla destructora de la Tierra y la secta Guan dejarían de existir. Por supuesto, después de destruir la secta Guan, Wang Xiaolong los llevó a la bóveda del tesoro.
Cuando vieron los innumerables tesoros y hierbas espirituales por ahí, Wang Min y los demás agarraron todo lo que pudieron. No se dejó ni una sola pastilla. A Wang Xiaolong no le faltaron píldoras espirituales o piedras espirituales. Cuando vio las miradas emocionadas en los rostros de Guo Xiaofan y el resto, Wang Xiaolong no tenía ganas de verter un balde de agua fría sobre sus cabezas. Mientras fueran felices, nada más importaba. Earth Shattering Gun era una facción de segunda, y nadie se preocupaba por ellos incluso si eran aniquilados. Sin embargo, la secta Guan era diferente. Eran una secta de primer nivel y uno de los poderes más fuertes del mundo de Piedra de Fuego. Su destrucción sacudió la superficie del mundo. Escuché que la secta Guan logró obtener un tesoro que desafía el cielo. Atrajeron a un grupo de emperadores y fueron aniquilados. Incluso su tesoro fue saqueado. Te equivocas. La secta Guan y la pandilla destrozadora de la tierra secuestraron a los padres de Wang Xiaolong y los obligaron a minar por ellos. Wang Xiaolong exterminó a ambas facciones. Wang Xiaolong. ¿Hay alguien lo suficientemente audaz como para esclavizar a los padres de Wang Xiaolong? ¿Cómo es eso posible? La secta Guan y la pandilla destructora de la tierra probablemente se metieron en la mierda de perro. Wang Xiaolong no se enojaría con todos en el mundo de Piedra de Fuego, ¿verdad? Cuando alguien enfureció al joven maestro del Palacio del Emperador Brillance, envió al Palacio del Emperador Brillance para eliminar hasta el último ser de su mundo. Todos y cada uno de los expertos en el mundo de las piedras de fuego comenzaron a temblar. No se atrevieron a creer lo que había sucedido. Sin embargo, cuando todavía estaban en estado de pánico, Wang Xiaolong dejó el mundo de Piedra de Fuego. En el camino, Wang Xiaolong aprendió de su familia cómo Shi Xiaofei fue separado de su grupo debido a un extraño accidente. Sabiendo que Shi Xiaofei fue arrastrado por un huracán, Wang Xiaolong exhaló un suspiro de alivio. ¿Fue una bendición que no ascendiera al mundo budista? ¿Oh? Silver Fox Commerce logró localizar a Shi Xiaofei. Cuando Wang Xiaolong se enteró del accidente de Shi Xiaofei, recibió el informe de Bei Xiaomi. Capítulo 1950. Shi Xiaofei adora a un maestro. Después de leer el informe de Bei Xiaomi, Wang Xiaolong sintió un estallido de alegría en su corazón. Xiaolong, ¿hay noticias sobre Xiaofei? Su Yan se acercó a Wang Xiaolong y le preguntó. Wang Xiaolong asintió con la cabeza y le pasó su símbolo de transmisión a Wang Pen y al resto. Según lo que dijo Bei Xiaomi, Shi Xiaofei se encontraba actualmente en el mundo de Aton. No estaba ubicado demasiado lejos del mundo de Piedra de Fuego, y con el barco volador Rey Abisal, les tomaría 4 días como máximo llegar al mundo de Aton. Además, fue aceptada en la secta Changzi, uno de los principales poderes del Daton Divine Plane. Una figura de nivel ancestral en la secta la había notado y la había aceptado como una discípula directa. Su ceremonia de aprendizaje iba a tener lugar varios días después. Ella no corría ningún peligro. Wang Xiaolong sintió que una gran roca se levantaba de su corazón cuando recibió la noticia. Xiaofei, espérame. Wang Xiaolong murmuró en su corazón. 4 días. En 4 días, Wang Xiaolong podría llegar al mundo Daton. Podría llegar a tiempo para la ceremonia de aprendizaje de Shi Xiaofei. Wang Pen, Su Yan y los demás se regocijaron cuando recibieron noticias sobre Shi Xiaofei. Xiaolong, ¿vamos al mundo Daton? Preguntó Su Yan. Wang Xiaolong asintió con la cabeza. Sí. Nos dirigiremos al mundo Daton. Después de elegir a Xiaofei, regresaremos al palacio del emperador Fortune. Guo Xiaofan habló de repente. Tío, ¿eres un antepasado del palacio del emperador Fortune? ¿Por qué Wu Qingzong y el resto se dirigieron a ti como el rey del infierno? A pesar de que habían logrado enterarse de que Wang Xiaolong ya había irrumpido en el reino emperador cuando habían escuchado a escondidas a los discípulos de la pandilla destructora de la tierra, no tenían idea de la mayoría de sus otros logros. La única otra cosa que sabían era que se las arregló para obtener algo que llamaron la Estela del Diablo. Por supuesto, ninguno de ellos tenía idea de lo que significaba el título Rey del Infierno. ¿Eres el emperador de algún país enorme? Adivinó Guo Xiaofan. ¿Eres una especie de emperador de una dinastía? Fan Xuanxuan y Pen Xiao comenzaron a reír a un lado. Wang Xiaolong se quedó sin palabras cuando la risa escapó lentamente de sus labios. No soy un emperador de un país enorme, ni tampoco soy un emperador de una dinastía. Fui al infierno en el pasado y logré obtener la herencia del rey del infierno.
En este momento, una de mis identidades es el rey del infierno. Yo controlo los 3 mundos del infierno. Fan Xuanxuan temía que Guo Xiaofan y los demás desconocieran el poder que poseía Wang Xiaolong. Entonces, continuó explicando. El mundo divino, el infierno, el mundo de Buda, el mundo del diablo y el mundo de los demonios son conocidos como los 5 mundos mayores. El mundo divino está controlado por la corte celestial y el infierno está controlado por el rey del infierno. Xiaolong es el actual rey del infierno. Guo Xiaofan, Wan Pen y los demás sintieron que sus mandíbulas caían en estado de shock. Rey del infierno. Controla 3 mundos en el infierno. Inicialmente, sentían que ingresar al reino emperador era el mayor logro de Wang Xiaolong después de ascender durante tan poco tiempo. Después de todo, incluso un líder de secta como Wu Qingzong solo estaba en el reino monarca celestial. En este momento, se enteraron de que Wang Xiaolong era en realidad el gobernante de uno de los mundos mayores. Las mandíbulas de Guo Xiaofan cayeron cuando dijo exageradamente: Tío, eso es genial. No significa eso que puedo caminar de lado en el mundo divino a partir de ahora. Su sonrisa se amplió hasta el punto en que amenazó con partir su rostro por la mitad. Wang Xiaolong se rió. Si quieres, puedes usar tus brazos para caminar en el mundo divino. Guo Xiaofan se quedó atónito por un segundo y todos se rieron de su tonta respuesta. Jeje, la risa tonta de Guo Xiaofan llenó el aire en el siguiente segundo. Tío, ¿estos son tus subordinados? Guo Xiaofan se volvió para mirar a las 4 extrañas bestias, los guardias abisales no muertos y los ángeles radiantes antes de continuar. ¿Están todos en el reino emperador? Wang Xiaolong asintió con la cabeza. Así es. Todos son emperadores bajo mi mando. Casualmente les presentó a cada uno de ellos a los miembros de su familia. Una luz se encendió en los ojos de Guo Xiaofan, y preguntó: Tío, ¿puedes dejar que los haga aparecer cuando salga a la calle? Va a ser increíble. Wang Xiaolong le dio una patada en el trasero. Disparates. Todos se rieron a carcajadas ante las payasadas de Guo Xiaofan. En el camino, Guo Xiaofan burbujeó de emoción mientras preguntaba sobre todo y cualquier cosa que le viniera a la mente. A pesar de que ya habían ascendido durante 10 años, estaban atrapados en la mina de Arkshateringan como esclavos. No tenían idea de ninguno de los sucesos en el mundo divino, y Guo Xiaofan tenía toneladas de preguntas que quería hacer. Mirando al burbujeante Guo Xiaofan, Wang Xiaolong explicó pacientemente todo lo que quería saber. Fan Xuanxuan y Pen Xiao chirriaban desde un lado de vez en cuando. Había algunas cosas que las dos mujeres sabían más que Wang Xiaolong. Después de todo, simplemente había ascendido durante varios cientos de años. Había pasado la mayor parte de su tiempo entrenando en lugar de jugar en el mundo divino. Junto con su explicación, los miembros de la familia Wang se enteraron de todo lo que había sucedido. Mientras el barco volador Rey Abisal se dirigía al mundo Daton, un aire de celebración llenó la secta Changzi. Las linternas iluminaron el cielo y se colocaron objetos auspiciosos por toda el área. Cientos de miles de discípulos se apresuraron como abejas ocupadas en su cuartel general. En unos días, su antiguo antepasado, Tao Yu, iba a aceptar un discípulo. Eso fue algo que solo sucedió una vez varios millones de años. Después de todo, la última vez que su antiguo antepasado aceptó un discípulo fue hace 1.000.000 de años. Mientras todos los de la secta Changzi se apresuraban, las superpotencias del mundo Daton se acercaron para ofrecer sus felicitaciones. Innumerables naves voladoras se dirigieron hacia el mundo Daton desde los aviones vecinos. De todos ellos, había una nave voladora con una insignia del Fénix Violeta volando por el espacio del mundo divino. Era un barco volador enviado por el palacio del emperador Fénix Violeta. De los palacios del emperador, el palacio del emperador del Fénix Violeta ocupó el puesto 112. A pesar de que no estaban entre los 100 primeros, eran una existencia intocable a los ojos de los diversos poderes del mundo Daton. Esta vez, la razón por la que el palacio del emperador del Fénix Violeta había enviado personas para celebrar la ceremonia de aprendizaje porque Tao Yu era amigo de su antiguo antepasado, Wan Fangton. Habían pasado por la vida y la muerte juntos y eran considerados amigos íntimos. Antes de que Wang Fangton entrara en el reino emperador, se había familiarizado con Tao Yu. Habían pasado por el infierno y las aguas altas antes. La cantidad de veces que Tao Yu había salvado a Wang Fangton era más de una.
Sin embargo, Wang Phantom tenía algo que hacer y no pudo ir personalmente a felicitarlo. Al final, envió a su discípulo personal, Wang Shi, para ofrecerle sus felicitaciones. Wang Shi fue el genio número uno del palacio del emperador Fénix Violeta. A pesar de que no poseía una divinidad suprema, su divinidad estaba en el rango de emperador de grado máximo, y estaba infinitamente cerca de una divinidad suprema. Era un monarca celestial de la 10ª orden, y estaba claro que el palacio del emperador Fénix Violeta trataba a la secta Chang'e con seriedad. En el barco volador, Wang Shi estaba rodeado por los diversos ancianos del palacio del emperador del Fénix Violeta. Escuché que Shi Xiaofei no solo tiene una divinidad de rango emperador de grado máximo y la divinidad de esmalte de cerámica radiante, sino que también tiene un físico innato de Buda iluminado de luminancia pura. Su talento está por las nubes, y debería ser el genio más grande que jamás haya recibido la secta Chang'e. Es comparable al antepasado fundador de la secta Chang'e. Uno de los ancianos exclamó sorprendido. No es de extrañar que Tao Yu la acepte como discípula directa. Shi Xiaofei es extremadamente bonita y su belleza es indescriptible. Otro anciano elogió. También escuché que el joven maestro del palacio del emperador de origen escarlata está aquí para ofrecer sus felicitaciones. Hay tantos jóvenes maestros presentes, probablemente estén allí para Shi Xiaofei. Wang Shi no abrió la boca, pero apareció una escena en su cabeza. Hace varios meses, había conocido a Shi Xiaofei. Estaba asombrado por su belleza. Su imagen había quedado grabada a fuego en su mente, y esta vez, se dirigía a la secta Chang'e para pedir su mano en matrimonio. Fin del capítulo 1950. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.